que pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy vamos a recordar a quien fue tan especial con la Librería Mediática, a un hombre que nos enorgullece que haya sido venezolano y que sea venezolano y que sea motivo de conversación hoy día como ejemplo de lo que debe ser una persona recta, una persona comprometida. William Lara, estamos con su familia y nosotros siempre recordamos las llamadas de William Lara ofreciéndonos temas para la librería, haciéndonos sugerencias, haciéndonos viajar una gira que hicimos cuando él era ministro por distintos estados del país, porque él quería que hiciéramos programas en distintos estados del país y quería apoyarnos, porque sabía que nosotros no contábamos con los medios sino los nuestros y quería apoyarnos. Su sugerencia de que hiciéramos un programa sobre los billetes de Venezuela, su emoción cuando hicimos una vez un programa con Luis Carlos Neves sobre el petróleo y cómo quería mostrárselo al presidente Chávez, porque hablábamos de cuentos sobre el petróleo y de cómo el petróleo nos influía de miles de maneras, no solamente económicamente, y estaba presente en cada una de nuestras actividades, siendo un país petrolero y en el mundo. Realmente para nosotros la imagen de William Lara es especial. Y yo siempre que nos conseguimos te presento la esposa de William Lara, porque él está vivo, ¿verdad? Sí. Qué imagen tan bonita, y tú que eres su hijo y Giselita, de conservar una imagen bella de una persona que no se va porque uno la lleva en su corazón y siempre la trae, ¿verdad? Sí, realmente cuando después de su partida física, todo el pueblo y sobre todo el pueblo guariqueño dice William vive. Eso de verdad es para mí un compromiso, para nosotros un compromiso, y mantenerlo vivo con su legado, con sus enseñanzas, con su obra. Eso realmente es importante, es significativo porque, como tú decías, por ejemplo, para él la lectura era muy importante, María Alcira. William era un lector empedernido, podría yo decirlo así. A él le gustaba mucho leer y le gustaba que la gente leyera. Le gustaba bastante que la gente leyera y esa preferencia, ese amor, ese cariño por tu programa es porque eran dos cosas, o sea, tú trabajas con dos cosas que a él le importaba mucho, que es la lectura y los niños y las niñas. Él siempre decía que la verdadera esperanza de este país estaba en los jóvenes y en los niños y en las niñas. Entonces, un programa como el tuyo que enseña a leer, que motiva a leer y que además trabaja con los niños y las niñas, pues tenía razones para ser consentido de William en ese programa. Sí, señor. Es verdad. Y ahora hay un fondo editorial William Lara. De la Asamblea Nacional. De la Asamblea Nacional. Y entonces tú no solamente eres lector, sino que también tuviste la inquietud de escribir cuentos. Te lo publicaron allí. Esa inquietud de escribir, no solamente de leer, sino de escribir. ¿Él te estimulaba eso o fue algo que te surgió solo? No, la de escribir fue bastante espontánea. Mi papá estimulaba mucho el hábito de la lectura, tanto en nosotros los hijos como en cualquiera que estuviera alrededor de él. De hecho, él le exigía a la gente que trabajaba con él una cierta cantidad de lectura a la semana. Llegué a ver que exigía incluso. Pero lo de escribir fue una iniciativa propia, sin embargo no es que sea una cuestión nueva por el fondo. El cuento que se va a publicar por el Fondo Editorial William Lara lo escribí cuando tenía 13 años. ¿Y ahora tienes? 30. Ajá. Y lo escribí con ayuda de mi papá en la parte gramatical, en la redacción.
pero por una iniciativa totalmente mía, independiente. Y después de eso seguí escribiendo algunas cosas, pero no tanto, ya no orientado a lo infantil, según fui creciendo y fui agarrando otros temas y bueno, también con el apoyo de mi papá siempre presente. ¿Qué temas te interesaban cuando estabas escribiendo ese cuento? ¿Por qué decidiste escribir? Ese cuento me nació por como veía el entorno en más que todo donde yo estudiaba en mi colegio. El cuento trata sobre discriminación y ahorita lo llaman bullying en el acoso argot, escolar. sí, contemporáneo, pero es una cosa que se veía bastante en el ambiente escolar y que uno tenía que ser un poquito fuerte también para que no la tomaran con uno. Entonces, bueno, más o menos trata sobre eso, una enseñanza. El cuento se llama La Oveja Negra, ya el nombre dice bastante de cómo va el contenido. Y bueno, era tratar de aportar un poquito, dar un mensaje respecto a lo que yo mismo estaba viendo en ese momento. ¿Te sientes ajeno a ese niño de 13 años que tú dices, yo no escribiría esto ahorita? ¿Lo sientes cercano? No, sí, todas las experiencias quedan, todos los conocimientos quedan y incluso algunas, ¿cómo se dice? Sensaciones, emociones de esa época quedan ahí presentes. Pero saben qué bueno que saque el tema de la escuela, porque hemos estado hablando, ahora que estamos grabando programas en la Feria del Libro de Caracas, que se hace por quinta vez y que cada vez está más grande y más bonita. Hemos estado haciendo mucha referencia a esta editorial que descubrimos en la sección de importados de la feria, las ediciones Y a mí qué, porque es una serie que habla de que no siempre las cosas fueron de la misma manera, las cosas han ido cambiando. La escuela no fue siempre así. Habla de cómo era la escuela en sus inicios, cómo aprendía la gente en sus inicios y cómo es ahora. Y tiene incluso un juego y recomendaciones para saber más en películas y en libros acerca del tema de la escuela. Y a eso de la escuela quiero referirme, Gisela, porque siempre has estado ligada al mundo de la educación, Sí. siempre has tenido algo que ver con la educación, incluso en este momento. Nosotros hicimos este libro, Cómo hacernos amigos de los libros mientras vemos televisión, hace mucho tiempo, recogiendo la experiencia que dio vida a la librería mediática, que era la observación de un grupo de padres, sus hijos y amigos, familiares, en torno a los libros, rodeados de toda una influencia de medios de comunicación, e inventamos un método que se llamaba método medios de comunicación y lectura para relacionar libros y medios. Luego lo fuimos adaptando y cuando salió el artículo 9 de la Ley Orgánica de Educación, en el que se pide que la materia análisis crítico de medios sea transversal en toda la educación, nos pareció que era interesante que se publicara. Y lo que era una guía para talleres en colegios se convirtió en este pequeño libro que publicó El Perro y la Rana y que nosotros queremos obsequiarte porque sabemos que lo vas a disfrutar. Y también queremos obsequiarle a ustedes un ejemplar de la librería mediática, que ya nos quedan poquitos ejemplares en papel, lo publicó PBS La Estancia, y es una crónica de entrevistas, reseñas y experiencias en la librería mediática. La Oveja Negra. Guillermo Gabriel Lara Toro. Chicas, miren, miren, encontré mucho pasto verde de este lado de la pradera. Vamos a darnos banquete. La Oveja Negra estaba eufórica, pero las otras ovejas del rebaño se burlaron contestándole: ¡Te has vuelto loca! PTV, el canal de todos los venezolanos. PTV, el canal de todos los venezolanos. Ahora tú que siempre has estado ligada al mundo de la educación, la escuela no fue siempre así. Hace 30 años no había esta preocupación, por ejemplo, y para solamente mencionar un tema, de que los niños se enteraran de qué había atrás de los medios. Uno era como muy inocente. No sé si a ti te pasa. Uno creía que todo lo que salía en el periódico era verdad, que los que hacían la televisión eran como una especie de magos y que uno era un tonto que tenía que ir atrás de ellos y creerles todo lo que decían. Ahora a los chamos hay que enseñarles tantas cosas porque hay tantos mensajes tras los medios, tras los libros, tras la radio, tras la televisión, tras las revistas. En ese sentido, en ese cambio importante que dio la escuela,
¿Cómo ha cambiado de verdad la educación, la actitud de las maestras, la actitud de los niños en ese sentido, en esa curiosidad por los medios? Ha cambiado bastante, María Alcira. En realidad, desde hace mucho tiempo, los maestros, las maestras hemos estado preocupados por canalizar lo que los medios le enseñan a nuestros niños y a nuestras niñas. En aquel momento ya nos preocupábamos por lo que transmitía la televisión, por ejemplo, a nuestros muchachos, que en muchos casos tergiversaba, por lo menos tergiversaba lo que nosotras y nosotros le enseñábamos en la escuela. Hoy en día es más complicado eso todavía, porque no solamente tenemos la televisión, el cine, la radio, la prensa, tenemos el internet. Y es la sutileza, ¿no? Que el internet puede hacer mucho bien y puede hacer mucho mal, ¿verdad? Si utilizándolo bien, esto puede ser de gran ayuda para la educación, porque nuestros muchachos y nuestras muchachas en internet tienen una gran cantidad de oportunidades de aprender cosas que en muchos casos nosotros los maestros y las maestras ni siquiera tenemos a veces el conocimiento. Cada vez es más difícil para nosotros porque estamos obligados a prepararnos mejor, porque lo que nosotros le podemos enseñar en las horas, por más horas que tengamos en la escuela con nuestros muchachos y nuestras muchachas, eso es superado N cantidad de veces por la televisión, por la internet. Así que sí, claro que la educación ha cambiado, es cada vez más dinámica, es cada vez más participativa. Nuestros muchachos y nuestras muchachas cada vez tienen más herramientas para ir a la educación, cada vez tienen más invasión inclusive de información, de gente, de comunidades, etcétera. Así que el compromiso es más grande, pero la tarea también es cada vez mucho más hermosa, porque como mientras más fuerte es el reto, y es un gran reto la educación hoy en día, acompañar a nuestros muchachos y a nuestras muchachas en su crecimiento, en su aprendizaje, ayudarlos a ser esos hombres y esas mujeres que esta patria necesita, cada vez más fuerte. Pero tenemos también cada vez más herramientas para ayudarlos a crecer, para ayudarlos a aprender, para ayudarlos a entender la vida y a vivir en esa vida de una manera sana, productiva, feliz, que en última instancia es lo que queremos, que nuestros muchachos y nuestras muchachas ahora y en el futuro sean personas felices, personas que compartan, personas solidarias, personas buenas, personas que viven la justicia. Y yo creo que sí tenemos bastantes oportunidades con tanta lectura y con tanta capacidad que tenemos hoy en día, y sobre todo con ese gran maestro que tuvimos, que fue nuestro presidente Chávez, y con también ejemplos como William Lara, que tú lo mencionabas, que nos han enseñado. William era un lector en todo momento. William sostenía que un día que una persona no leyera era un día perdido. Entonces, eso es una oportunidad que tenemos para que nuestros muchachos y nuestras muchachas sigan avanzando hacia ese mundo que les espera, en el que ya están viviendo, pero que además tienen por delante para seguir caminando hacia esa suprema felicidad de la que habla nuestra ley. Sí, y fíjense ustedes, nosotros les comentábamos que había sido una grata sorpresa para nosotros cuando nos invitaron del Colegio Nacional de Periodistas de Guárico que queremos que seas la oradora de orden el Día del Periodista, y va a haber una asamblea del Consejo Legislativo. Ya, bueno, bien. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando termina toda la ceremonia me dicen que no ha terminado, que suba, y me dan la orden William Lara. Yo no lo podía creer, yo decía, pero además William Lara, o sea, que te diga a un lector que te están dando la orden con el nombre de un lector tan grande y un caballero tan grande como William Lara, para nosotros fue realmente emocionante. Y yo quería saber, y ahora te pregunto a ti, de tu hermana, ¿hacia qué derroteros se fueron ustedes en lo profesional? ¿Qué materias les interesan a ustedes en lo profesional? ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿En qué están desempeñándose profesionalmente?
Bueno, mi hermana siguió los pasos al pie de mi papá. Ya es comunicadora, bueno, tiene la tesis pendiente para la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Está trabajando en su tesis en este momento. Sin embargo, ya tiene bastante tiempo ejerciendo. Ella trabajó para YBK Mundial, no sé si puedo hacer Sí, la claro, Ciudad si Caracas. son emisoras hermanas. Trabajó para Ciudad Caracas, está ahorita en este momento desempeñando un cargo para la Cancillería. Y bueno, así en el periodismo, como mi papá. Yo estudié economía, también tengo mi tesis pendiente para finalizar la carrera. Un campo totalmente distinto al de mi papá, sin embargo aplicando muchos conocimientos de él. De hecho, yo sí pienso que fuera más allá de la carrera universitaria, más allá de los títulos, hay cosas que se heredan y la vena de comunicador también salió por ahí. Yo llegué a tener una revista online sobre otra pasión mía que son las artes marciales. Ya no está funcionando, sin embargo mucha de esa información todavía está ahí por la web. El libro es el telescopio con que se ve el infinito, y la estrella, el aerolito y nuestro planeta propio. Es también el microscopio que en una mínima gota nos hace ver cómo flota un orbe a todos igual, que es del coro universal una bellísima nota. El libro es fuerza, es valor, es poder, es alimento, antorcha del pensamiento y manantial del amor. El libro es llama, es ardor, es sublimidad, consuelo, fuente de vigor y celo que en sí condensa y encierra lo que hay de grande en la tierra, lo que hay de hermoso en el cielo. VTV, el canal de todos los venezolanos. VTV, el canal de todos los venezolanos. Otra cosa en la que influyó bastante obviamente fue que nos inculcó esos valores revolucionarios, esos valores socialistas en los que él tanto creía, con los que se había formado. Entonces también hay mucha influencia política en la carrera de mi hermana, en la carrera mía, en las opiniones profesionales de ambos. Y por ejemplo también se ven esos valores expresados en el cuento que está publicando Editorial Puñalar, que como decía en otro evento en estos días, resultó ser un poquito profético, ¿no? Porque habla tanto de este líder que en principio es marginado, en este caso con un específico color, y de una amenaza que casualmente viene del norte. Hay que acotar que eso se escribió en el 98, o sea, yo tenía 13 años, entonces hay mucho de eso por ahí, no voy a adelantar demasiado porque... No, claro, para no quitarle la sorpresa a la gente. Y tú comentas que William leía tanto que sabía de todo un poquito, ¿no? Sí, yo digo que bueno, aunque la carrera de Guillermo no tiene nada que ver con la carrera del papá, que es economista, William sabía de todo. Mucha gente creía que él era economista porque sabía tanto de economía. Creían que era Otra abogado. gente creía que era abogado porque sabía tanto de derecho. Porque bueno, un hombre que leía tanto, una persona que lee tanto tiene esa oportunidad de aprender mucho y de aprender de todo, parecido parafraseando un poco lo que tú dices aquí en tu programa. Además, fíjense algo, una persona que es una con lo que piensa y lo que hace, uno la respeta, una persona de palabra. Yo siempre repito una frase que mi papá me enseñó y él decía que su palabra valga más que un documento registrado. Y a veces me dice, pero si tú no firmaste bueno, yo dije que lo iba a hacer. Como yo dije, lo voy a hacer. O sea, ya el compromiso con la palabra, el respeto a la palabra. Y lo hermoso que es ver que personas que leen ya pueden expresarse bien, tienen buena dicción, respetan la palabra. Y eso es muy bonito porque eso se construye. Nosotros venimos con un aparato fonador que es para el lenguaje, pero el lenguaje se pule. No venimos con un lenguaje ya pulido. Pero hay también, este libro me llamó la atención porque hay chamos que dicen, pero yo quiero leer, pero todavía no he empezado a leer y yo quiero ir a la librería mediática. Bueno, aquí hay libros que no tienen palabras, sino nada más en el título, y entonces a través de los dibujos nosotros podemos echar cuentos. Entonces también hay niños que han aprendido a leer para ir a la librería mediática, que le dicen a los papás, no, yo no voy hasta que no aprenda a leer. Pero también con las imágenes nosotros podemos construir historias, como en este libro cubano, El Arca de Noé. Es que además a los niños y a las niñas desde muy pequeños los podemos empezar a iniciar en la lectura, desde bebé
ya tú tienes libritos que el material permite que mientras los estás bañando, Ajá. él está viendo sus dibujos, sus figuras, y eso los va a ir formando con unos padres que lean y le das regalos que sirvan para que vayan estimulándolo hacia la lectura, pues tendremos muchos lectores. Con un presidente como tuvimos, como el presidente Chávez, el presidente Maduro, que también se ha notado que es un hombre que le gusta mucho la lectura, y bueno, todos los que tenemos la oportunidad de enseñar, de transmitir ese valor tan hermoso que es el de la lectura, pues tendremos en nuestra patria muchos lectores, ya tenemos muchos, Sí, gracias pero a Dios. Siempre Pero- se necesitan más. Sí, señor. Hay otras novedades que me trajeron para el programa. La editorial El Perro y la Rana recoge el pensamiento político de Julio Cortázar. Él siempre era muy cuidadoso, que bueno, su literatura iba por un lado, y cuando había que escribir política, pues se escribía de política, pero que nada estaba ajeno a lo que sucedía en el mundo y a lo que sucedía en el corazón de las personas. Así que es muy interesante que hayan publicado esto en El Perro y la Rana. Y ya habíamos comentado mucho de los libros de Haruki Murakami en el programa, porque saben que nosotros, este escritor japonés contemporáneo, ha sido muy prolífico y hemos leído prácticamente toda su obra, pero muchas en digital, y bueno, ya tenemos el libro en papel, Los años de peregrinación del chico sin color. Haruki Murakami, que es oriental, no es una persona amante de las artes marciales, sino del trotar. Pero él siempre dice que hay que levantarse temprano, que hay que trotar, que hay que cuidar el cuerpo, que hay que tomar mucha agua, y eso está reflejado en sus libros, que son unas historias de amor, a veces son como medio surrealistas. Él a veces le han preguntado si él es como García Márquez. Él dice, no, García Márquez hablaba del realismo mágico, lo que yo cuento en mis libros sucede. La vida de él ha sido muy loca, porque él era gemelo con otro chamito que se perdió y no lo volvieron a ver nunca más. Cuando tenía 2 o 3 años, su hermano se perdió. Y él dice que él viaja por el mundo y siempre trata de ver si consigue a su hermano, porque eso es algo que siempre le ha creado un vacío, y eso se nota en sus libros. Fíjate que las vivencias siempre se notan en los libros, los sufrimientos. Y volviendo para terminar el programa, con lo que decíamos, que la escuela no fue siempre así. Piensa lo visionario que fue Simón Rodríguez, que ahora la mayoría de las teorías educativas de avanzada tienen como base el pensamiento de Simón Rodríguez. Enseñar a aprender para que sea una inagotable fuente de curiosidad. Bueno, terminen ustedes el programa como ustedes quieran, recordando algún libro que a William Lara le gustara especialmente, algún autor, diciendo alguna frase, como ustedes quieran hacer. A William le gustaba mucho, él leía, tenía muchos autores preferidos, digámoslo así. A él le gustaba mucho García Márquez, por cierto. Un libro que yo creo que a todo el mundo le gusta mucho, que es 100 años de soledad. Sí. Era un libro que a él particularmente le gustaba mucho. Y algo que le gustaba mucho a William, leer y también escribir poesía. William era un poeta. Sí. Mucha gente no lo sabe o no se lo imagina como poeta, pero lo era. Bueno, era un poeta no solamente escribiendo, sino en su modo de vida. Su modo de vida era poesía pura. ¿Y tú por qué quieres terminar? Bueno, yo un poquito más yéndome a lo técnico, mi papá leía muchísimo a Lenin. Y cuando yo le cuestionaba por qué tanto Lenin, que me decía, tú y yo tenemos la teoría, Lenin tuvo la práctica. Lenin tuvo la oportunidad y la capacidad de aplicar todo este conocimiento de lo que es el socialismo científico en la vida real, y por eso se apoyaba tanto en lo que había escrito Lenin, y especialmente, desde mi punto de vista, en lo que era la nueva economía política, y creo que eso está muy vigente en este momento, y es muy importante nosotros asimilar un poco de eso y entenderlo para cómo está desarrollándose el proceso revolucionario en Venezuela en este momento. Entonces, desde las lecturas de mi papá, para quien quiera retomar un poco de eso, la recomendación sería retomar a Lenin y a la NEP. Ahí tenemos las recomendaciones y también la reflexión que siempre hace el presidente Nicolás Maduro. Vivimos una aquí, una ahora, en un entorno diferente a otros tiempos, en un país que tiene su realidad en este momento y con realidades cambiantes también en el entorno. Vamos avanzando en la medida de lo posible, en la medida de lo sereno, de lo prudente, y
cuando algunos de ustedes piensen que hay motivos para estar desilusionados, hagan una memoria de 15 años atrás ahora y comparen todas las cosas que hemos logrado. Hay tantas cosas y vivimos inmersas en ellos que no nos damos cuenta. Tantas universidades, tanta gente que aprendió a leer, tantos países que se unieron a Venezuela de forma solidaria y nosotros con ellos. Hay tanto que celebrar. Así que una de las cosas que tenemos que celebrar es el poder decir, luego de cada programa los invitamos a leer siempre y a leer de todo, porque en Venezuela, así como esta feria, hay cientos de librerías y bibliotecas públicas para visitar y para hacernos amigos de los libros, como dice el libro nuestro, mientras vemos televisión acá en la librería mediática. Hasta el próximo programa. Le soleil d'un million de matins, soleil d'un million de chagrins. Tu es la terre d'un million de midis, terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde d'un seul matin, d'un seul midi. Tu es ma vie, mon chat.